¡Atención México! Sheinbaum pulverizó el récord que el PRI y el PAN nunca pudieron romper en 70 años de mediocridad deportiva, corrupción presupuestal y atletas abandonados a su suerte. Hoy ocurrieron 3 cosas al mismo tiempo y los noticieros de siempre solo te van a contar una. Primera, la delegación mexicana regresó de República Dominicana con 407 medallas, un número que no tiene precedente en la historia de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Segunda, había una atleta mexicana con 11 preseas en ese medallero, 11, y bajo el esquema que heredamos del viejo régimen, esa atleta solo iba a cobrar estímulo económico por una sola de ellas. Tercera, esta mañana, eso cambió. Claudia Sheinbaum ejecutó una decisión que nadie había pedido, que ningún funcionario anterior se había atrevido a tomar y que en apariencia suena administrativa. Pero no lo es. Lo que ocurrió esta mañana en Palacio Nacional no fue una conferencia de prensa con atletas sonrientes. Fue la demolición pública de un modelo que durante décadas trató a los deportistas mexicanos como activos de marketing en lugar de ciudadanos con derechos. Y esa demolición tiene consecuencias que van mucho más allá del deporte. Pero hay algo que los noticieros no te van a decir, porque lo que Sheinbaum activó esta mañana no es solo un cambio en las becas, es la primera pieza de un plan que apunta directamente a Los Ángeles 2028, a los Juegos Olímpicos que se van a celebrar en territorio estadounidense, en casa de Trump. La pregunta que nadie está respondiendo todavía es ¿cuánto está dispuesto a invertir México para llegar a Los Ángeles 2028 y ganar en suelo estadounidense el argumento definitivo? Esa pregunta ya tiene respuesta en la estrategia de Sheinbaum y es la que los medios no quieren publicar. Quédate, porque esto apenas comienza. Para entender la magnitud de lo que acaba de ocurrir, hay que retroceder, no décadas. Basta con retroceder al manual que gobernó el deporte mexicano durante los gobiernos del PRI y del PAN. Ese manual tenía una lógica simple. El deporte de alto rendimiento era una inversión de imagen, no una política social. Los atletas valían en la medida en que generaban titulares internacionales, medallas fotogénicas, momentos de orgullo que distraían de lo que ocurría en el país. Y cuando terminaba la competencia, volvían a ser invisibles. El esquema de becas reflejaba esa lógica con precisión matemática. Si un atleta ganaba 3 medallas en unos Juegos Centroamericanos, el gobierno reconocía la mejor, solo la mejor. Las otras 2 no existían para el erario. ¿Por qué? Porque el modelo neoliberal no concebía el esfuerzo como un derecho, lo concebía como un costo que había que minimizar. Y entonces llegó el dato que lo cambió todo. Bajo ese esquema, México llegó a República Dominicana con una delegación de 698 atletas, con años de sacrificio acumulado, con lesiones cargadas en silencio, con madrugadas que ningún contrato reconocía. Y el Estado les decía, si ganas 3, solo te pago 1. Eso era el viejo México, el México del patio trasero, el México que aprendió a hacer poco con menos y a llamarle austeridad a la negligencia. Pero aquí es donde el tablero se complica para sus herederos, porque ese modelo no colapsó solo. Colapsó porque alguien decidió reemplazarlo con algo distinto, con algo que parte de una premisa radicalmente diferente. El deporte es un derecho, no un espectáculo, no una inversión de imagen, un derecho. Y esa premisa tiene consecuencias estructurales que el viejo régimen nunca calculó. Y entonces llegó el dato que lo cambió todo. El primer error lo cometieron hace décadas y en su momento pareció una decisión inteligente, diseñar un sistema de becas que premiaba únicamente la mejor medalla por atleta era, en la lógica del viejo régimen, eficiencia fiscal, control de costos, racionalidad presupuestal. ¿Para qué pagar 11 medallas si puedes pagar una y el titular dice lo mismo? Lo que no calcularon era que esa decisión estaba construyendo algo invisible y corrosivo, una cultura institucional donde los atletas aprendían que su esfuerzo tenía un techo, que podían dar todo y el Estado les devolvería una fracción, que el sacrificio adicional no tenía recompensa proporcional. Ese fue el primero. El segundo error lo cometieron cuando decidieron tratar la inversión deportiva como gasto prescindible. Durante años, el presupuesto de la CONADE fue territorio de recorte. Cuando las finanzas apretaban,
y en el México neoliberal siempre apretaban para los que menos tenían, el deporte era de los primeros en perder recursos. Parecía lógico, los hospitales, las escuelas, la infraestructura, esos eran los rubros serios. El deporte podía esperar. Lo que no calcularon era que esa decisión estaba desmantelando el semillero. Sin inversión sostenida, sin instalaciones, sin cuerpos técnicos pagados dignamente, México estaba perdiendo talento que nunca llegaba a desarrollarse. Atletas que abandonaban no por falta de capacidad, sino por falta de condiciones. El país que podría haber sido campeón olímpico en 10 disciplinas llegaba a las competencias con lo mínimo y llamaba a eso realismo. Detente un segundo aquí porque lo que sigue es más importante. El tercer error fue el más costoso y fue el que le entregó a Sheinbaum la apertura perfecta. El viejo régimen ignoró sistemáticamente el talento deportivo femenino. No era una política explícita, era peor, era una omisión estructural. El deporte femenino recibía atención marginal, presupuesto residual, visibilidad secundaria. En la lógica del modelo anterior, las mujeres atletas eran un costo adicional que raramente se justificaba con retorno mediático. Esa decisión pareció pragmática durante décadas. Lo que no calcularon era que estaban ignorando su fuente más productiva de victorias, porque en República Dominicana las mujeres mexicanas llegaron al podio con 198 medallas. De esas, 83 fueron de oro. Las mujeres mexicanas no solo participaron en el récord histórico, lo encabezaron. El talento siempre estuvo ahí. El viejo régimen simplemente decidió no verlo. Se equivocaron de forma catastrófica. Y ese tercer error fue lo último que calcularon mal, porque para entonces Sheinbaum ya tenía el tablero rediseñado. Mientras el viejo modelo producía sus últimas justificaciones, algo estaba ocurriendo en silencio. Desde el año pasado, la CONADE construyó lo que Rommel Pacheco llamó el Plan Anual de Alto Rendimiento. No fue un documento de escritorio, fue una arquitectura operativa que reorganizó la preparación de 698 atletas en función de un objetivo concreto: llegar a República Dominicana no a participar, sino a ganar. El primer movimiento fue la inversión, más de 1,000 millones de pesos destinados a las etapas de preparación y clasificación, campamentos, concentraciones, competencias internacionales, equipamiento, fortalecimiento de becas. No fue improvisación, fue planeación con horizonte claro. El segundo movimiento fue la alianza institucional. El Comité Olímpico Mexicano aportó 60 millones de pesos adicionales para cubrir la participación directa de los atletas: uniformes, boletos de avión, logística de competencia. Dos instituciones trabajando en la misma dirección, con el mismo calendario, con el mismo objetivo. Eso no había ocurrido así antes, pero lo más poderoso no era lo que se veía. El tercer movimiento fue el que ningún analista deportivo anticipó y ocurrió esta mañana en Palacio Nacional en los primeros minutos de la conferencia mañanera. Sheinbaum no esperó a que nadie se lo pidiera. Antes de que Rommel Pacheco terminara de presentar los números, la presidenta ya había tomado la decisión. Todas las medallas, todas premiadas, no la mejor, todas. 50,000 pesos por oro, 35,000 por plata, 15,000 por bronce, por cada una, para atletas y entrenadores. Cuando Pacheco mencionó el caso de la atleta mexicana con 11 preseas, la aritmética fue inmediata para quienes estaban en la sala. Bajo el esquema anterior, esa atleta cobraba por una. Bajo el nuevo esquema, cobra por 11. Eso no es un ajuste de política pública, es una declaración de principios. Y aquí es donde el plan completo se revela, porque Sheinbaum no paró ahí. Anunció además que a partir de enero de 2027 habrá un incremento del 10% en las becas de todos los atletas de alto rendimiento. Mientras sus críticos hablaban de presupuestos, ella ya tenía el calendario diseñado. Lima 2027, Los Ángeles 2028. Cada uno de esos eventos en el horizonte, cada uno de esos eventos con recursos asignados, cada uno de esos eventos como una pieza de algo más grande que un medallero regional. Sheinbaum no reaccionó, diseñó, no improvisó, ejecutó. Y cuando habló esta mañana, ya había ganado. El número que resume lo que México hizo en República Dominicana es este: 407 medallas, 167 de oro, 125 de plata, 115 de bronce, tricampeón centroamericano,
mejor participación en la historia de los Juegos, récord en medallas doradas, récord en total de preseas, pero detrás de ese número hay otro que importa más. Ese es el número de atletas mexicanos que subieron al podio, no 493 medallas, 493 personas, 493 historias de madrugadas, lesiones, dudas y decisiones de no rendirse. Y 91 de esas personas consiguieron 3 medallas o más. Detente un segundo y procesa lo que eso significa. 91 atletas mexicanos, 3 medallas cada uno. Bajo el esquema anterior, el Estado reconocía una por persona. Las otras se evaporaban en una regla burocrática que nadie había cuestionado, porque convenía no cuestionarla. Hoy, eso terminó. Y el impacto no es solo económico, aunque el impacto económico es real y es inmediato. Un atleta con 11 medallas. Dependiendo de la combinación de oros, platas y bronces, estamos hablando de cientos de miles de pesos que antes no existían para ella. Recursos que llegan no a una cuenta corporativa, no a una federación con historia de opacidad. Llegan directamente a quien entrenó, a quien compitió, a quien ganó. Ese es el México que está construyendo la cuarta transformación. Un México donde el esfuerzo del pueblo de México, de las mujeres que encabezaron el medallero, de los jóvenes que rompieron récords en disciplinas que los noticieros de siempre ignoran, recibe respuesta proporcional del Estado. Pero hay algo que los noticieros no te van a decir, porque el impacto de lo que Sheinbaum activó esta mañana no se mide solo en pesos y en medallas, se mide en lo que viene. En Lima, 2027, en Los Ángeles, 2028, en una delegación mexicana que va a llegar a suelo estadounidense respaldada como ninguna generación anterior, con becas aumentadas, con todas sus medallas reconocidas, con un plan de alto rendimiento que no empezó ayer, que empezó el año pasado y que tiene nombre, calendario y recursos. Y aquí es donde el tablero se complica para sus adversarios, porque el récord de República Dominicana no es el destino, es el punto de partida. México ya no está solo en esto. Tiene un Estado que apuesta por su gente. Tiene una presidenta que no espera a que le pidan lo justo, que lo decide antes de que nadie llegue a pedírselo. Lo que ocurrió esta mañana en Palacio Nacional no fue espontáneo, nunca lo es con Sheinbaum. Para entender la arquitectura completa de lo que se activó, hoy hay que ver las 3 piezas por separado, porque cada una funciona sola, pero juntas crean algo que el viejo régimen nunca pudo construir en 70 años de administrar el deporte mexicano como si fuera un gasto incómodo. La primera pieza era el plan de alto rendimiento. Sin él, el resto no funciona. Rommel Pacheco lo construyó desde el año pasado con un horizonte claro, no llegar a competir, llegar a dominar. Ese plan reorganizó la preparación de 698 atletas en función de calendarios específicos, disciplinas específicas, objetivos específicos. No fue una directriz general, fue ingeniería deportiva con recursos reales, más de 1,000 millones de pesos invertidos antes de que comenzara la primera prueba de clasificación. La segunda pieza era la alianza institucional con el Comité Olímpico Mexicano. Juntas, CONADE y Comité Olímpico crearon una cobertura que ningún atleta de generaciones anteriores tuvo. Preparación financiada, logística cubierta, presencia en competencias internacionales garantizada, 60 millones de pesos adicionales del comité para la participación directa, no para burocracia, para boletos, uniformes, traslados, lo que el atleta necesita el día que compite. Juntas, esas 2 piezas ya eran más que suficiente para explicar el récord, pero la tercera pieza es la que nadie vio y es la que hace el movimiento irreversible. La decisión de premiar todas las medallas, no la mejor, todas, cambia la ecuación de incentivos para cada atleta mexicano que está entrenando hoy, en este momento, para Lima 2027 y Los Ángeles 2028. Porque ahora saben algo que sus predecesores no sabían. Cada medalla cuenta, cada madrugada tiene precio, cada sacrificio tiene reconocimiento proporcional. Y aquí es donde el tablero se complica para sus adversarios. Pero hay algo que los noticieros no te van a decir, porque hay una dimensión de esta historia que ningún medio corporativo ha conectado todavía, y es la más importante de todas. Los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 se celebran en territorio estadounidense, en el contexto de la tensión bilateral más intensa que México y Estados Unidos han vivido en décadas.
en el año en que la narrativa de quién es México ante el mundo va a estar más en disputa que nunca. Y México va a llegar ahí con la delegación mejor preparada, mejor financiada y mejor respaldada institucionalmente de su historia. Eso no es deporte, es diplomacia, es soberanía en movimiento. La pregunta que nadie está respondiendo todavía es ¿cuánto va a invertir México en el ciclo olímpico completo hacia Los Ángeles 2028? Y si ese número va a ser suficiente para que el mundo vea en suelo estadounidense lo que México es capaz de hacer cuando su estado apuesta por su pueblo. Esa respuesta la vamos a desmenuzar en el próximo análisis. Y aquí es donde la jugada se vuelve imparable. Hay 3 dimensiones en lo que ocurrió hoy y hay que procesarlas en orden. La primera es la más cercana, la más concreta, la que llega directo a la vida de una persona real. Para el ciudadano mexicano, para la familia que vio a su hija competir en República Dominicana, para el entrenador que lleva 15 años formando atletas en una unidad deportiva municipal, para el joven que entrena hoy sin saber si el sistema va a reconocer su esfuerzo. Lo que cambió hoy es la respuesta del Estado. Durante décadas esa respuesta fue: haz más, recibe menos y agradece lo que te damos. Hoy la respuesta es diferente: 50,000 pesos por oro, 35,000 por plata, 15,000 por bronce, por cada medalla, para atletas y entrenadores por igual. Y a partir de enero de 2027, un incremento del 10% en las becas de todos los atletas de alto rendimiento. Eso explica el movimiento. Lo que sigue explica la magnitud. La segunda dimensión es la nacional. México llegó a República Dominicana como favorito y salió como lo que ya era, pero no se atrevía a decir en voz alta: la potencia deportiva dominante de la región. 407 medallas, tricampeón centroamericano, primer lugar en el medallero. Pero más importante que el primer lugar es cómo se construyó. Con planeación de Estado, con inversión sostenida, con una política que reconoce el deporte no como espectáculo sino como derecho. Eso cambia la posición de México en las negociaciones deportivas internacionales, en la distribución de sedes, en la capacidad de atraer competencias de alto nivel. Un país que gana así no negocia desde la periferia, negocia desde el centro. La tercera dimensión es la que trasciende las fronteras. Lo que México está demostrando en este ciclo deportivo es un modelo que dice que el Estado puede invertir en su pueblo, no en sus mercados, no en sus élites, y ganar, que la soberanía no es solo un concepto diplomático, es también la decisión de que los recursos públicos lleguen a quienes entrenan, compiten y representan a una nación. Ese modelo importa en Brasil, importa en Colombia, importa en cada nación del sur global que enfrenta la presión de privatizar lo que debería ser público y llamarle eficiencia a la renuncia. El orden unipolar no está en crisis, ya murió, y desde sus cenizas, México está ayudándole a escribir las reglas del nuevo mundo, y lo está haciendo desde una pista de atletismo, desde un trampolín de clavados, desde una alberca olímpica donde una mujer mexicana acaba de ganar su 10ª medalla. Eso explica el movimiento. Lo que sigue explica la magnitud. Esta mañana, Claudia Sheinbaum dijo algo que los noticieros de siempre van a reportar como un dato menor. No lo es. Sus palabras exactas fueron estas: hoy tenemos a invitados muy especiales. Son medallistas de los centroamericanos. Estamos muy orgullosos de ustedes, del papel que hicieron en los Juegos, récord de medallas, y no solamente su esfuerzo personal, disciplina, sacrificio, sino el orgullo que generan en el pueblo de México. Analiza cada parte. Cuando dijo, estamos muy orgullosos de ustedes, no estaba hablando solo de una celebración protocolaria, estaba posicionando al gobierno federal como parte del logro, no como espectador, como socio. El Estado no observó el récord, el Estado lo construyó. Cuando dijo, no solamente su esfuerzo personal, estaba desmontando en tiempo real la narrativa del mérito individual que el neoliberalismo usó durante décadas para justificar la ausencia del Estado. El esfuerzo importa y el Estado también importa, los dos al mismo tiempo. Cuando dijo el orgullo que generan en el pueblo de México, estaba trazando una línea directa entre el podio en República Dominicana y cada mexicano que vio las competencias desde su casa. No es el orgullo de una élite deportiva,
Es el orgullo colectivo de un pueblo que se reconoce en sus atletas. Afuera, todo parecía una conferencia de prensa más. Adentro, la arquitectura ya estaba lista, porque esa declaración también fue un mensaje hacia adentro, hacia los que durante años dijeron que invertir en deporte era un lujo, hacia los medios que cubrieron el presupuesto de la CONADE como un escándalo cada vez que subía y como evidencia de abandono cada vez que bajaba, hacia la élite que prefería atletas agradecidos y silenciosos a atletas respaldados e independientes. Sheinbaum les dijo hoy, sin decírselos directamente, que ese tiempo terminó. Esto es Sheinbaum. No improvisó, no reaccionó. Diseñó, ejecutó y cuando habló ya había ganado. Pero la historia no termina aquí, porque lo que se activó esta mañana en Palacio Nacional es apenas la primera pieza de un calendario que tiene 2 fechas marcadas con precisión. La primera es Lima 2027, los Juegos Panamericanos, el siguiente gran escenario regional, el lugar donde México va a llegar con un esquema de becas reformado, con un plan de alto rendimiento ya aprobado, con 493 atletas que saben lo que es subir al podio y que ahora saben también que el Estado los va a reconocer cuando lo hagan. La segunda fecha es la que cambia todo, Los Ángeles 2028. Quédate porque la última pieza lo cambia todo. Los Juegos Olímpicos en territorio estadounidense. En el año en que la relación bilateral entre México y Estados Unidos va a estar en uno de sus momentos más definitorios. En el año en que el mundo va a estar mirando qué significa ser mexicano ante la narrativa que Washington lleva años construyendo. Y México va a estar ahí, con su delegación, con su bandera, con su récord, con su modelo de Estado que apuesta por su pueblo. La pregunta que nadie está respondiendo todavía y que vamos a responder en el próximo análisis es ¿cuánto va a invertir México en el ciclo olímpico completo hacia Los Ángeles 2028? Rommel Pacheco fue claro esta mañana. Después del podio viene el entrenamiento, después de la celebración viene el trabajo, después de haber hecho historia viene el reto de superarla. ¿Cuánto cuesta superar 407 medallas? ¿Cuánto cuesta llegar a Los Ángeles con una delegación que gane en casa de Trump? El argumento que ningún discurso diplomático puede ganar. En el próximo análisis vamos a desmenuzar la estrategia de inversión olímpica de México hacia Los Ángeles 2028, porque lo que está a punto de decidirse en materia de presupuesto deportivo va a definir qué tan lejos puede llegar este país y vas a querer estar aquí cuando ocurra. Recapitulemos lo que ocurrió hoy y hagámoslo sin los filtros de los noticieros de siempre. Lo que ocurrió es esto. México regresó de los Juegos Centroamericanos y del Caribe con 407 medallas, 167 de oro, 125 de plata, 115 de bronce, convirtiéndose en tricampeón de la región y estableciendo el mejor resultado de su historia. 493 atletas subieron al podio. Las mujeres mexicanas encabezaron el medallero con 198 medallas y 83 oros. El país no participó, dominó. ¿Cómo ocurrió? Es lo que los medios corporativos no te van a contar completo. Ocurrió porque hubo planeación de Estado desde el año anterior, más de 1,000 millones de pesos invertidos en preparación y clasificación, una alianza real entre la CONADE y el Comité Olímpico Mexicano, y una presidenta que esta mañana tomó una decisión que nadie le pidió: premiar todas las medallas, no solo la mejor, y aumentar las becas de todos los atletas de alto rendimiento a partir de enero de 2027. ¿Por qué importa? Es la pregunta que define todo lo demás. Importa porque México está construyendo en tiempo real un modelo de Estado que invierte en su pueblo y gana. Un modelo que desmonta la narrativa del viejo régimen, la que decía que el esfuerzo colectivo es un gasto, que la soberanía es un lujo, que México solo puede aspirar a llegar, no a dominar. Importa porque Lima 2027 y Los Ángeles 2028 están en el horizonte. Y México llega a ese horizonte con algo que ninguna generación anterior de atletas tuvo: un Estado que lo respalda antes, durante y después del podio. Y recuerda lo que planteamos al inicio de este análisis. Había una atleta mexicana con 11 preseas en el medallero. Bajo el viejo esquema, el Estado le pagaba por una.
Hoy le paga por 11. Eso es la cuarta transformación en su expresión más concreta, no en un discurso, en una decisión, en un peso que llega a quien lo ganó con sangre, con disciplina y con el orgullo que solo entienden los que saben lo que cuesta pararse en un podio y ver la bandera de México subir. La soberanía de México no se negocia y tampoco se negocia el esfuerzo del pueblo de México. Si este análisis te abrió los ojos sobre lo que realmente está en juego detrás del medallero, dale like ahora mismo. Cada like le dice al algoritmo que este tipo de contenido importa. El que no te van a dar los noticieros de siempre. Suscríbete al canal y activa la campana, porque lo que viene en los próximos días sobre la estrategia olímpica hacia Los Ángeles 2028 va a necesitar análisis así de profundo y vas a querer estar aquí. ¿Crees que México está listo para llegar a Los Ángeles 2028 y ganar en casa de Trump el argumento que ningún discurso diplomático puede ganar? Escríbelo en los comentarios. El patio trasero se convirtió en potencia. ¡Qué momento para estar vivos y ser testigos de esta transformación!